Muchachos, buenos días. Hoy 26 de marzo del 2020, nuevamente para los estudiantes de paisajismo. Hago este video con fines educativos, con fines de generar algunas aclaraciones con respecto a los proyectos que estamos llevando en el área del paisajismo. Sí es verdad que nuestra metodología consistía en generar avances con respecto a los proyectos de paisajismo que cada uno de nosotros estamos creando, y esos avances, digamos, se evidencian en muestras cada jueves. Los jueves es cuando se muestran esas evidencias que son consignadas a la bitácora de avances, para de esa manera ir creando calificaciones durante los periodos académicos. Ahora, por directrices directamente administrativas de la universidad, pues se nos ha pedido que los encuentros sean de forma virtual, sean asistidos por medios tecnológicos. Ahora, por la naturaleza de algunos encargos que les había pedido a casi todos los grupos, en los cuales prácticamente surgía la necesidad de ir personalmente a los sitios de trabajo para tomar muestras de altimetría, para tomar fotografías panorámicas, para tomar fotos del sector, pues sí es verdad que de momento no es recomendable hacerlo, no lo vamos a poder hacer por directrices gubernamentales que nos obligan a estar en un periodo de confinamiento, de aislamiento social. Para ello vamos a reorganizar entonces los mecanismos del paisajismo, vamos a reorganizar las directrices, la forma en cómo vamos a llevar los adelantos y los avances del proyecto. Bueno, yo tengo un proyecto aquí a colación, es un proyecto en el que yo participé, se llama Proyecto Parque Gran Colombiano. Les explico, se trata de un proyecto que hace parte, los ubico. Primero que todo, este es el Parque Gran Colombiano en el municipio de Villa del Rosario. El Parque Gran Colombiano tiene en este momento una intervención por parte del Ministerio de Cultura, que está en busca de la rehabilitación de los principales centros históricos de las ciudades colombianas. El Parque Gran Colombiano, por su importancia histórica, no es la excepción. En este intercambiador, en este retorno, perdón, es donde se encuentra el CAI de la policía y en esta parte la casa del General Santander. Este lote que vemos acá en algún momento perteneció a la Universidad de Pamplona. En este lote se pretendía generar un centro cultural y de convenciones, y al mismo tiempo el edificio de posgrados de la universidad. Posteriormente la universidad, pues digamos que sí es verdad que hubo un arquitecto con reconocimiento nacional, que es el señor Daniel Bermúdez, que digamos fue quien de alguna manera generó algunos diseños para el Centro Cultural de Convenciones y de Posgrados de la Universidad de Pamplona. Ese proyecto se cayó, la universidad terminó vendiendo el lote y finalmente no se hizo nada. Pero sí es verdad que se siguió indagando mucho con respecto a generar un proyecto que sirviera como puerta fronteriza para mostrar la región. Cúcuta no cuenta con un escenario lo suficientemente grande para eventos a gran escala, como son los eventos de convenciones, grandes conciertos, eventos culturales, y pues que en principio pues sirva para la misma academia. Entonces, lo que se propuso para el Parque Gran Colombiano, fíjense que de alguna manera pues busca una ocupación del espacio de tal manera que genere para el espectador un aislamiento con respecto a lo que digamos es la cotidianidad en todo este sector: Tamarindo, Villa del Rosario, Villa Antigua. Entonces, de alguna manera está pensado con el fin de que las especies vegetales sean especies natas, sean espacios de permanencia, sean espacios con el fin de generar calidad espacial, calidad de espacio público para todos los habitantes de este sector. Muestra, o digamos continúa teniendo el hilo de agua que está en este momento aún presente en el Parque Gran Colombiano. Genera cambios de textura, genera cambios de altura y genera verdaderamente un escenario en el que digamos la permanencia es verdaderamente bastante agradable. Nosotros, en el planteamiento de nuestro proyecto, se pensó en que no hay nada mejor, o sería una muy buena estrategia,
vincular la nueva propuesta del Parque Gran Colombiano a nuestro proyecto del Centro Cultural y de Convenciones y edificio de posgrados. Aquí en esta parte estamos viendo la casa del General Santander y directamente, si ustedes lo notan, les explico cómo es la articulación al proyecto. La autopista viene por este sentido y hay una depresión de la vía, hay un cambio de nivel de la vía de tal modo de que el espacio público tenga una continuidad y no, digamos, el espectador o el visitante no tenga que esperar al paso de la autopista, sino que directamente se articula automáticamente. El edificio, digamos, en la parte constructiva es toda esta área que estoy señalando. Toda esta área que estoy señalando, digamos, es la parte construida del proyecto. Adicionalmente a ello hay zonas duras, hay una gran plaza, una plaza abierta, hay una zona de parqueo y bueno, varias cosas que decir sobre este proyecto. Digamos que el acceso vehicular sería a través de la autopista en dirección Villa del Rosario Cúcuta, accediendo de esta manera y en principio tratando de drenar todo lo que serían los parqueaderos, todo lo que serían los vehículos antes del ingreso al proyecto. Hay otro ingreso que sería, digamos, el ingreso público, que sería a través de este sector. Si se fijan, hay, digamos, algunas bahías de parqueo que me permiten que los buses o el transporte público, los taxis, directamente me dejen a las personas en esta parte, dándoles un recibimiento desde una plaza con un gran samán. El circuito continúa de esta manera, dando el recorrido. Si se fijan, aquí hay un cruce o una vía alterna, una vía paralela a la principal para todo lo que tiene que ver con descargue de elementos. Por ejemplo, si llega el caso de que hay un gran evento y tienen que transportar tarimas, sistemas de sonido, toda esta cuestión se hace a través de esta vía paralela y tiene acceso al proyecto por este lado. Para, digamos, el drenaje de las personas que van saliendo, del transporte público que va saliendo, es por la vía de encima y de esta manera retornamos nuevamente a la autopista. Con respecto al proyecto en general, se pensó de una manera, como normalmente suelo decirlo, hay una ocupación amigable o una ocupación no invasiva del territorio. Se busca que los materiales a utilizar en las zonas duras sean materiales directamente encontrados en la región, como es todo el tema de los adoquines, como es todo el tema de los materiales arcillosos, del grés en general, para generar todas estas zonas duras. Si se fijan, hay un gran componente de zonas verdes. En realidad, digamos que las zonas no construidas tienen un porcentaje más alto con relación a zonas verdes. Por otro lado, está pensado de tal manera de que todos los espacios abiertos o gran parte de los espacios abiertos tengan un buen cubrimiento de sombras, con el fin de generar, pues, digamos, un ambiente natural, digamos, agradable, no tan caluroso. Con respecto a los parqueaderos, hay muchas cosas que suelen suceder en los proyectos de la actualidad. El parqueadero muchas veces termina siendo una gran zona dura, muy calurosa, muy carente de sombras. Para el caso de este proyecto, pues nosotros pensamos, ideamos que todas las zonas deberían estar construidas con adoquín ecológico. El adoquín ecológico es un material que me permite ser implantado. Les voy a mostrar de qué se trata. Este es el adoquín ecológico. Fíjense que de alguna manera me permite tener una permeabilidad del suelo, permite que el suelo respire, permite que el suelo de por sí emerja material vegetal, con el fin de nuevamente tener una ocupación amigable del espacio, tener una ocupación respetuosa del espacio. De esa manera se pensó en utilizar todas estas zonas duras, que es bastante grande, con este adoquín ecológico. Fíjense que en cada uno de los cuadrantes de parqueo existe también el deseo de generar esta arborización que de alguna manera me genere sombra a todos estos vehículos y a todas estas personas que están utilizando estos espacios. Por este lado tenemos lo que vendrían siendo una cancha mixta y una cancha de micro sintética. Aquí hay una plaza, digamos es la primera plaza en la que reciben a las personas. Este es un gran samán. Toda la arquitectura del proyecto fue pensada con el fin
de que fuese nativa de la región, de que fuese existente en la región. Cada uno de estos samanes que encontramos acá existen en realidad en el lote, son parte del lote, se conservaron y de alguna manera pues tratamos de que su ubicación fuese estratégica y acoplarlos al proyecto. Estos árboles más pequeños hacen relación a cujís, estos sí son ubicados digamos de manera artificial, al igual que todas estas palmas que encontramos acá, que son propias del Parque Gran Colombiano y de toda esta región del país. Entrando al proyecto, entrando al edificio, ahorita les voy a mostrar algunos planos, pero comencemos por acá. Tenemos toda la zona administrativa de este lado, tenemos un gran teatro que vendría estando de este lado. Hay algo importante con respecto a este proyecto y es que a pesar de ser un gran cuerpo construido, todas estas plazas están pensadas para que sean transitables, es decir, el espectador que venga por este lado puede comenzar a caminar por acá, experimentar un cambio de altura y de alguna manera comenzar a generar recorridos a través de estas plazas, poder caminar por estas plazas. Les muestro un poquito el render. Estoy hablando de esta parte. El espectador puede comenzar a caminar por acá y de alguna manera casi que sin notarlo estar sobre el edificio. A ver si de pronto aquí puedo ver algo. Sí, el espectador camina por acá y directamente está sobre el proyecto. Estas terrazas ajardinadas me permiten de alguna manera generar una inercia termoacústica al interior de estos espacios bastante agradable, en el sentido de que me saca un poco de esa temperatura ambiente que normalmente se percibe en espacios construidos, digamos, bastante calurosos. Aquí para el caso de la ciudad de Cúcuta, lo que vemos aquí al fondo se trata del teatro, es un gran teatro con capacidad, si no estoy mal, para más de 500 personas. De este lado alcanzamos a ver lo que vendría siendo la cancha mixta, la cancha múltiple y la cancha de fútbol sintético. Los demás render que hay son render del Parque Gran Colombiano. Bueno, con respecto al render del Parque Gran Colombiano, pues también de la misma manera vemos que hay una gran preocupación por el tema, digamos, medioambiental, por el tema de ocupación del espacio, por el tema de la fitotectura, por el tema de la arborización. Es bastante interesante cómo este proyecto se planteó. Vamos a ver en el momento en que la obra esté en curso cómo va a evolucionar, si efectivamente vamos a llegar a ello. Este proyecto, adicionalmente de tener, digamos, una función pública, también busca generar espacio público para la ciudadanía, busca articularse al Parque Gran Colombiano para generar un todo de espacio público, para que sea un buen plan para que la familia camine un fin de semana, para que se integre, para tener unos espacios de convergencia ciudadana, digamos, con gran calidad. El parque, digamos, el proyecto tiene zonas que son bastante amenas, como esta, por ejemplo. Esto se trata de una concha acústica, una media concha acústica, en la que hay una depresión del nivel en esta parte. Aquí tengo, digamos, esta terraza jardinada un poco más alta, y tengo aquí una especie de gradería que me permite generar espacios, digamos, de exposición al aire libre, como por ejemplo el tema de los cuenteros, que en la ciudad de Cúcuta pues no se ve, pero en otras universidades suele ser un escenario muy cotidiano, los cuenteros, digamos, hablando, charlando a unos espectadores que se encuentran en este sector. Tenemos una cafetería, es una cafetería, digamos, al aire libre, que le da servicio a todo el proyecto, y bueno, una plaza principal para eventos civiles, para cualquier eventualidad que pueda suceder. Este es el plano de primera planta. Les voy a mostrar más o menos cómo funciona, cómo interactúa el edificio con el espacio externo, con el espacio abierto. Aquí puedo ver con claridad que el área construida, que sería esta que hace relación al teatro, que es esta que son los grandes salones de convenciones, que es toda esta parte que digamos sería la parte académica y la parte administrativa, donde están todas esas aulas para clases de maestría, para clases de doctorado, para clases de especialización, para que ustedes logren ver cómo toda esta área construida interactúa con toda esta gran área libre.
Voy a acercar un poco para ver si alcanzamos a ver. Tengo los planos en AutoCAD, pero es que son tan pesados que abrirlos se me hace un dolor de cabeza. Bueno, el acceso al teatro se hace a través de este sector, donde me genera directamente un punto fijo interior, una batería de baños y unas trampas de luz, de tal modo de que la persona que entra al teatro a través de estas trampas de luz no me va a generar una interferencia acá. Lo que sucede es que el espectador entra, se cierra esta trampa de luz y al momento en que se abre esta, digamos que no hay ninguna interrupción de lo que sucede acá. El teatro es un teatro bastante grande, tiene digamos unas salidas de emergencia laterales que no solamente me suplen el trabajo de salida de emergencia, sino que además me crean un aislamiento acústico superior, teniendo en cuenta que básicamente es una doble mampostería, un doble muro. Tengo aquí el escenario y adicionalmente tengo toda una armazón que hace parte de un teatro en todo su esplendor, como por ejemplo lo son estas dos áreas de acá que responden a escenarios de ensayo. Esta parte de aquí que hace referencia a todo lo que vendrían siendo camerinos y sus respectivos baños, así como cuartos de máquinas, cuartos de confección, cuartos de carpintería para la reparación de cualquier escenografía que tenga acá que requiera atención, partiendo desde el acceso vehicular, pero en el sentido público, es decir, para los taxis y los buses. El acceso al edificio es a través de corredizo, sería digamos la parte inicial donde acceden al proyecto. Fíjense que internamente tenemos zonas verdes e inclusive cuerpos de agua que me permiten tener una experiencia al interior del edificio, conservando gran parte de lo que el espectador encuentra afuera. Esto digamos vendría siendo la zona administrativa. Aquí tenemos lo que vendría siendo salones para todo lo que vendría siendo la parte académica, clases, toda esta cuestión. Un área que me permite como para un desayuno, permite digamos esa interacción. Y aquí uno de los espacios más importantes, que son los salones o los espacios de convenciones. Fíjense que vemos acá por ejemplo lo que vendría siendo una exposición de vehículos, un gran almuerzo, una gran cena o directamente muchas personas teniendo interacción entre ellos. Entonces el proyecto tiene un área construida de más o menos 3 hectáreas o 3 hectáreas y media, algo así, y el lote tiene un área de aproximadamente 12 o 15 hectáreas. Pero fíjense cómo el proyecto directamente se acopla tanto en su espacio público, en su urbanismo, en su paisajismo, se acopla directamente al lote. Básicamente pareciera que siempre estuvo ahí, estuvo siempre diseñado para este sector. Muchachos, entonces ustedes se deben estar preguntando por qué les comparto esto, por qué les muestro este proyecto, con qué fin. Directamente contextualicémonos en nuestro objetivo, que es mejorar el espacio público de la ciudad de Cúcuta, crear espacio público en la ciudad de Cúcuta o revivir un espacio deprimido de la ciudad de Cúcuta. Más o menos eso es lo que cada uno de ustedes ha estado buscando. Sería muy interesante que no solamente se trate de generar ese espacio público, de generar ese diseño de paisaje, esa arquitectura de paisaje, sino que además se vinculará un pequeño, pero muy pequeño en realidad, equipamiento urbano. Podría ser, por ejemplo, una tienda de café, podría ser, por ejemplo, un pabellón de exposiciones para artesanos o algo que digamos esté al gusto de ustedes y que lo requiera el sector del cual estén trabajando. Ojo que estamos hablando de un proyecto pequeño. Esto que les estoy mostrando es un macro proyecto, este es un trabajo de investigación, pero si digamos pudiéramos hacer algo pequeño con el fin de que no solamente tuviéramos ese espacio público, ese diseño de paisaje, sino que adicionalmente a ello ese espacio de paisaje, esa arquitectura de paisaje funcionara en torno o tuviese como eje central un pequeño equipamiento urbano. El alcance de nuestro trabajo es directamente lo que cada uno de ustedes en sus casas puede digamos adelantar para efectos de no tener que acudir a visitar el sector por temas de salud. Les voy a mostrar como una estructura
que yo he evolucionado en este proyecto, una secuencia podemos llamarle, para que comencemos a generar compromisos académicos o algunas tareas. Lo primero sería el diseño de una lógica proyectual, de una estrategia proyectual que me permite lograr una morfología de proyecto que se adapte al sector, que se adapte a la necesidad y que cumpla con todos los requerimientos estéticos. Bueno, yo comencé indagando con respecto a esta lógica proyectual que se llama Líneas de Horizonte, con un proyecto de Renzo Piano que se llama la Academia de las Ciencias, que muy seguramente ustedes lo conocen. La Academia de las Ciencias de California, situada en la ciudad de San Francisco, es un elegante e innovador edificio diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, que debido a sus características es considerado por la crítica especializada como el museo más ecológico del mundo. Aquí encontramos al señor Renzo Piano y encontramos a este característico e innovador museo. Si notamos el corte que tenemos acá, esta perspectiva en corte, vemos que se trata de toda una espacialidad interna, de unos pabellones internos, de unas galerías internas que están directamente recubiertas por todas estas terrazas ajardinadas transitables, que aquí las vemos más a detalle. Fíjense que cada una de ellas tiene estos puntos de toma de luz y de toma de ventilación directamente para la demanda del interior de todos estos espacios. Yo les dejo a colación este proyecto. Si alguno de ustedes quiere investigar o indagar más sobre él, pues sí que se los recomiendo. Continuando con la lógica proyectual, que sería nuestro primer compromiso para dentro de 8 días, es decir, para el próximo jueves, deberíamos tener evolucionada esta lógica proyectual. Lo podemos hacer en unos formatos de PDF o de JPG. Traten de que la diagramación esté en una medida de 33×70, es decir, una tercera parte de un pliego. Si a final del semestre es posible hacer encuentros presenciales, pues sería ideal para efectos de presentación final tener una exposición impresa de nuestros proyectos. Entonces, en esta lógica proyectual, lo inicial fue identificar esa articulación del proyecto del Centro Cultural y de Convenciones con el Parque Gran Colombiano, que en principio es un elemento lineal. De esta manera logramos determinar que esta circulación lineal surge o tiene una ligera curvatura al momento de unirse a nuestro proyecto. Por eso el proyecto se abraza de esta manera. La lógica Líneas de Horizonte surge de la observación del paisaje geográfico, que de alguna manera me permite identificar este tipo de líneas que definen y que le dan la morfología a este paisaje. Haciendo algunos efectos en imágenes, efectos de imágenes, encontramos estos ejes que finalmente llamamos líneas de horizonte. Les estoy explicando esta lógica. En el momento en el que obtenemos o comenzamos por esta parte que se llama esquemas topológicos y tipológicos, que cada uno de ustedes va a tener que hacer, es donde encontramos cómo vamos a relacionar los espacios, no solamente del edificio. No se centren a que cuando hablamos de espacialidad tiene que referirse directamente a un edificio. Podemos estar hablando de espacialidad en un espacio abierto, en una zona abierta, en una zona descubierta. Directamente para este caso, pues logramos o intentamos hacer como ciertos criterios de ocupación. Los esquemas tipológicos son este conglomerado de ilustraciones que tengo acá. ¿Cómo quiero que se relacionen los espacios entre sí? De la administración podemos cambiarlo a plaza, desde una plaza. ¿Cómo quiero que se relacione con las zonas verdes? ¿Cómo quiero que se relacione con los cuerpos de agua? ¿Cómo quiero que se relacione con las circulaciones, con los puentes elevados? ¿Cómo quiero que sea esa relación de los espacios? Ahora logro traducir ese cuadro de relaciones a unos esquemas tipológicos, donde directamente ya me va tratando de generar un esquema de planta, un esquema de ocupación finalmente del territorio. Bueno, aquí hay algunos de los primeros render que hicimos, pero de momento digamos que la tarea sería el avance con respecto a la lógica proyectual y adicionalmente a otra cosa que considero muy importante, que son los referentes. Aquí hay una cuestión que se llama génesis. Dice: el concepto para generar la justificación de la lógica proyectual empleada en el diseño arquitectónico
está directamente enlazado con el paisaje y las montañas que conforman el horizonte del municipio de Villa del Rosario. De esta manera generar una metodología de la cual sea posible disponer y así llegar a una composición volumétrica que se ajuste y se adapte al contexto del paisaje. Con respecto a la geografía del norte de Santander, una pequeña descripción. Estamos hablando de la lógica proyectual. El paisaje geográfico, natural o físico está formado por todos aquellos elementos físicos que componen un determinado lugar. El paisaje natural es obra exclusiva de la naturaleza, es decir, no se ha transformado por la acción del hombre. Se trata de los espacios ocupados por sociedades de recolectores, cazadores, pescadores que tenían un conocimiento íntimo y especializado del medio. Fíjense que todos los conceptos que se emplearon, todos los conceptos desde los cuales enfocamos el proyecto, estaban directamente vinculando a todo el tema de paisaje, a todo el tema medioambiental, que de alguna manera, digamos que el proyecto casi que surge como un hijo de la tierra, como un hijo del mismo entorno natural, para ser parte de él, para no perderse, para no generar una mancha de construcción en una gran zona verde, sino para implantarse como parte de ella. Bueno, con respecto al paisaje geográfico y cultural, es el paisaje en el cual ha intervenido el hombre, modificando el paisaje natural, construyendo viviendas, edificios, caminos, cultivando la tierra, talando árboles. Otra parte de su trabajo para el próximo jueves es la localización o la observación, la ilustración y análisis de dos referentes, un referente nacional y un referente internacional. Por ejemplo, yo aquí tengo otro referente que es parte de una firma española, se llama el Hotel CAE Claveles, se encuentra en La Pradera, en el sector de Yáñez, en Asturias, de España. Dice que es un proyecto residencial y un hotel desarrollado para el estudio de Longo más Roldan Arquitectos y por la propietaria. La topografía del lugar, su orientación y las vistas, las montañas, la cuenca fueron los puntos de partida en el diseño de esta residencia, estudio y hotel. Fíjense que el objetivo del proyecto es ofrecer una alternativa al turismo de naturaleza, desarrollando un modelo en el que se asocia el turismo rural, el compromiso medioambiental y la arquitectura contemporánea. Por otro lado, tengo la biografía de ellos, pues quiénes son, a qué se dedican, que es parte importante para este avance. Fíjense que entonces tengo este referente, tengo el de Longo y Roldan y también tengo este que les mencioné inicialmente, que es del señor Renzo Piano. Entonces ustedes van a buscar dos referentes, procuren que lo ideal sea uno nacional y uno internacional y hacen una presentación como esta en unas planchitas de 33 por 70, las pueden poner en JPG preferiblemente y las van a cargar a una carpeta en el Drive que yo les voy a enviar junto con la asignación del trabajo. De esta manera damos comienzo a una etapa del proyecto de paisajismo directamente sostenido o apoyado por las técnicas o por las herramientas digitales y así poder tener un avance pues lo más satisfactorio posible. Muchachos, espero que me haya hecho entender. Cualquier duda, recuerden que los canales de diálogo están abiertos. Ustedes creo que ya todos tienen mi WhatsApp, por el grupo también pueden charlar. Si es necesario hacer alguna videollamada con alguno para explicarle, con muchísimo gusto estaré atento. Buen día.